Hola, ¿alguna vez te has preguntado quién es Dios? ¿Es Dios el concepto muy popular, conocido en la cristiandad como la Trinidad? ¿Es Dios una deidad o divinidad? ¿O es un único ser que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si has permanecido ahí, posiblemente el tema te interesa. Te invito a que juntos analicemos el tema. Yo soy Paz Flores y esto es Sábado Bíblico. Una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están participando de este sábado bíblico, una plataforma con libertad para escuchar la palabra de Dios y también para comentarla, al mismo tiempo que usted podrá hacer sus preguntas e inquietudes al final del estudio que tenemos para hoy. Voy a compartir pues parte del estudio y así entonces podemos dar inicio a lo que tenemos para este día. Una de las preguntas cruciales que muchos hermanos se hacen es de quién es ese ser supremo a quien comúnmente se le conoce como Dios. Algunas personas lo asocian con una definición que va hacia la determinación de tres seres que han existido eternamente de una forma tal que se han distribuido los roles o los papeles o funciones. Comúnmente se les llama Trinidad, eh, le llaman una unidad de tres personas y hay muchas formas de presentarlo entre iglesia o confesiones, de tal forma que algunos hacen una distinción entre lo que es la Trinidad católica, que es quien dio formación a ese concepto dentro del cristianismo, aunque ya existía dentro del paganismo, y otros ven una diferencia entre lo que se conoce como la Trinidad adventista o protestante. Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que nos presenta la palabra de Dios. ¿Cuántos dioses es que nos muestra la palabra de Dios? Los textos que vamos a leer para muchos son familiares. Sin embargo, el problema radica en que muchas veces leemos un texto y al leerlo es como si estuviéramos plasmándole, dándole nuestra propia etiqueta al texto y nuestras ideas preconcebidas como que determinan lo que vamos a leer en el pasaje. Lo ideal y aconsejable es que deberíamos aceptar las declaraciones que están en la Biblia de una forma normal, tal y como aparece, excepto que al leerla veamos algo extraño que nos estén indicando como que se tratase de un símbolo. Personalmente yo no creo que Dios se va a revelar en la Biblia de una forma simbólica, porque eso estaría sujeto al criterio de cada persona o a lo que ellos entiendan que cada símbolo pueda significar. Vamos a dejar que la Sagrada Escritura ella misma nos comience a descifrar qué es lo que ella nos dice en cuanto a esta pregunta determinante y fundamental de quién es realmente Dios. En 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 6, encontramos allí una declaración del apóstol Pablo que debería servirnos de fundamento porque al escuchar al apóstol Pablo debemos entender que él fue una figura destacada de paso. Me parece que después de la persona de Jesucristo no hay un apóstol, un discípulo, aunque Cristo los llamó después a Pablo, que sea tan conocido y tan destacado como el apóstol Pablo. Y en esta sección, en esta porción que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, allí dice Pablo lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a destacar
esta designación que Pablo utiliza al principio de esta declaración. Él dice para nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Bueno, entendemos que él está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, una ciudad de Grecia. De modo que ese nosotros es la iglesia cristiana del siglo primero y específicamente le está hablando a una iglesia que estaba ubicada en esa parte de Asia Menor. Así que el concepto que Pablo está presentando aquí no creo que sea un concepto particular del apóstol Pablo. Él como judío y como miembro de la iglesia cristiana está diciendo para nosotros, es decir, para la iglesia cristiana que Cristo, quien nos llamó a él, había fundado. De modo que lo que sigue a continuación es algo determinante, es algo con seriedad y que creemos tiene fundamento. Para nosotros, dice él, solo hay un Dios. No es que para los católicos hay un Dios, para los adventistas hay un Dios, para el pentecostal, presbiteriano, bautista, nazareno, no. Pablo aquí está hablando para la única iglesia que Jesucristo fundó y dejó a los discípulos, la iglesia cristiana. Por lo tanto, lo que él dice a continuación es determinante, es algo clave, porque está presentando el concepto que conoció la iglesia cristiana primitiva, o sea, la primera iglesia que existió en este mundo dentro del contexto del cristianismo. Y él dice que solo hay un Dios. Y lo que sigue a continuación es totalmente impresionante. Él define a ese único Dios de esa iglesia cristiana como el Padre, y del cual procedían todas las cosas. Luego, él dice que también hay un Señor Jesucristo. Y esta parte, más adelante, en otro estudio, lo vamos a destacar, que él está aquí designando a Jesucristo como un Señor. Eso es muy importante, así que vamos a grabarlo en nuestra mente para cuando lleguemos quizá a otro estudio que no va a ser de mucho provecho. Hasta aquí hemos visto que Pablo está definiendo que ese único Dios es el Padre. Al principio le decía que muchas veces hay creyentes, hay personas que cuando leen la Biblia le están acuñando a un pasaje o a pasajes de la Biblia ideas, preconceptos que están en la mente. Seguramente que una persona que tenga un concepto distinto al que Pablo está mostrando aquí, leería, para nosotros solo hay un Dios, coma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ves? Porque eso es lo que está en la idea, está en la mente, está en el concepto, está en lo que se le ha enseñado a una persona, a un creyente, posiblemente desde que nació en una iglesia, desde que fue educado, criado, un niño, o un adulto que fue luego enseñado. Pero vemos que ese concepto popular y tradicional que tienen las iglesias populares, la gran cristiandad, no aparece en esta declaración del apóstol Pablo. Él está definiendo a Dios como el Padre. Y claro, en la mente de usted y en mi mente, posiblemente diría, ok, ¿y por qué él menciona que hay un Señor Jesucristo? ¿Quién es ese Señor Jesucristo si solamente Dios es el Padre? Bueno, hay un estudio más adelante, que es el siguiente estudio, que vamos a ir a indagar quién es ese Jesucristo que él está mostrando. Pero sigamos con nuestro tema. Y vamos a ver qué nos dice ahora el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 y el versículo 3 y que al mismo tiempo responde un poquito lo que preguntábamos en cuanto a quién es ese Señor Jesucristo. Dice aquí Cristo mismo hablando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él has enviado o a quien has enviado. Bien, vamos a comenzar de atrás para adelante. Ese Señor Jesucristo que menciona Pablo en la otra cita, 1 Corintios 8:6, es a quien Dios envió. Y cuando indagamos más en la Biblia, encontramos que ese Señor Jesucristo es el medio por el cual Dios salva a la raza pecadora. Pero bien,
Lo importante es que Cristo mismo nos está presentando aquí algo también muy resaltante, que es la vida eterna. A lo largo de los años, cuando hablo de este interesante y fascinante tema, muchas personas me han dicho por qué a través del tiempo hemos gastado tiempo, recursos, hemos gastado palabras hablando de este tema acerca de quién es Dios. Y inmediatamente las personas que me han abordado con esa preocupación me dicen, Flores, ¿acaso eso es un tema de salvación para que gaste tanto tiempo, tantas energías? Y yo le he dicho lo que le voy a decir a continuación. Bueno, vamos a dejar que Cristo mismo sea quien responda esa pregunta. Cristo dice aquí que la vida eterna consiste en conocer al único Dios. Y aquí Cristo está siendo secundado por lo que Pablo ya dijo en la otra declaración, que para nosotros hay un único Dios, el Padre. Pues Cristo mismo, a quien Dios envió, está aquí afirmando que la vida eterna consiste en conocer a ese único Dios y además a quien Él ha enviado, a Jesucristo. Qué interesante. Esto es muy interesante porque en pocas palabras, la vida eterna, que es salvación, ¿acaso vida eterna no es salvación? Obviamente que sí. Así que la vida eterna, la salvación, consiste en conocer a dos personas, a Dios, que es el Padre, y a su Hijo, que es Jesucristo. Y ya estamos respondiendo un poco sobre quién es Jesucristo, aunque no es nuestro tema, pero estamos obligados a decirlo desde aquí. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2, verso 19. Él dice allí, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está de una forma coherente y asombrosamente unificado en el sentido de que Dios es uno. Santiago no dice aquí que Dios sea una composición de tres personas o tres seres. Santiago no me dice aquí que Dios es tres en uno, ni uno en tres. Tampoco lo dijo Cristo, menos el apóstol Pablo. Todos coinciden en que Dios es uno, en que Dios es el Padre y que ese único Dios envió a un representante a este mundo, Jesucristo, el Señor. En pocas palabras, tenemos una respuesta definida. ¿Cuántos dioses hay según la Biblia? Existe un solo Dios, el Padre. Pasemos ahora a la pregunta número 2 de este estudio. ¿Es Dios una persona igual a los seres humanos? ¿Qué le parece? Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 4 y le vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice allí, Cristo mismo hablando, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En esta descripción que Cristo nos ofrece, Él presenta allí la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Así que Dios no es igual que nosotros que somos de carne y hueso. No es igual. Pero Dios es un ser. Dios es una persona. A algunos no les gusta escuchar la palabra persona porque al escuchar el vocablo persona, lo están igualando a que Dios sea de carne y hueso. No. Es persona porque tiene atributos, tiene características que tenemos los seres humanos. Pero la diferencia está en que nosotros somos una materia de carne y hueso. Dios no es materia de carne y hueso. Claro, Dios tiene una forma. Dios tiene un cuerpo espiritual que no sabemos cómo es eso. No lo sabemos.
y no podemos entrar más allá de lo que la Biblia ha revelado. Pero sí, Dios es una persona, Dios es un ser espiritual, es espíritu, no de carne y hueso. Por consiguiente, tenemos que Dios no es igual que los seres humanos. Dios es espíritu, nosotros somos de carne y hueso. Fuimos creados a semejanza de Dios en el sentido de que Dios es una persona o un ser que tiene inteligencia, Dios es un ser que tiene emociones, Dios es un ser que tiene un espíritu, son muchas características igual a nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que muestra la Biblia. En eso somos iguales. De ahí en adelante no somos iguales porque Dios es espíritu, nosotros somos carne y hueso. La siguiente interrogante que vamos ahora a compartir es, de acuerdo con Cristo, ¿a quién es el único que debemos adorar y rendir culto? Mateo capítulo 4 verso 10 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante. Cristo dice que solamente a Dios debemos adorar y rendir culto. Claro, posiblemente todavía no estamos quizás delineando conceptos que están en muchas personas. Porque si la idea que tenemos de Dios es que es una composición, un conjunto, una colección o un panteón de personas, una colección de tres, al escuchar esto de Cristo, de que solamente a Dios debemos adorar, dice, bueno, está perfecto, solamente a Dios, pero Dios son tres, así que adoramos a los tres. Pero ya Cristo ha dicho que el único Dios verdadero es a quien debemos conocer y también a quien él envió. Y el apóstol Pablo ya vino definiendo, ya viene limitando de que hay un solo Dios, el Padre. 1 Corintios 8:6. Así que ese Dios que estaba en la mente de Cristo es que es al Padre a quien debemos adorar y rendir culto. Y posiblemente usted está conectando los cables y está pensando, oh, y entonces, ¿a nadie más? Cristo dijo, solamente a Dios. Hay preguntas que yo sé que pueden salir en la mente de cada uno de nosotros en cuanto a si entonces no debemos adorar a quien Él envió a Cristo. Bien, hay textos que responden esa pregunta, pero vamos a seguir indagando y veamos la conexión perfecta de lo que Cristo estaba diciendo. Éxodo capítulo 20 versículo 3 nos da una orientación más. ¿Qué ordena el primer mandamiento? Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Estas simple dos líneas o este simple mandamiento que está en Éxodo es leído por el común de las personas de una forma desprevenida, sin detenerse a ver la redacción con que se escribió este mandamiento. Note que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y la inquietud y la preocupación que debería haber en un estudiante sincero de la Sagrada Escritura, es si ese concepto tradicional y popular que existe en el cristianismo de que Dios es una combinación de tres seres, ¿por qué este mandamiento fue redactado? Dios inspirándolo, Dios dándole las palabras y escribiendo las palabras y se las dio a Moisés. ¿Por qué aquí no dice, no tendrás otros dioses delante de nosotros si Dios son tres? ¿Por qué está en primera persona de singular?
esta variante pronominal, mi, delante de mí, que equivale al singular. ¿Por qué allí Dios no dice, no tendrás otros dioses delante de nosotros, si Dios es una combinación de tres? No, dice de mí. Es claro este mandamiento. Dios no se puede contradecir. El mandamiento ordena que no tengamos otros dioses delante del Señor nuestro Dios, el cual es un ser singular. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Confirmó Jesús la verdad de que Dios es uno solo? Veamos lo que aparece en Marcos capítulo 12, que es una conversación muy, pero muy interesante, porque Cristo estaba allí respondiendo a un judío. Y lo que él dice allí fue una buena oportunidad para que Cristo esclareciera si realmente Dios es más de una persona. Dice el versículo 28 de Marcos 12, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Interesante. Sí, Cristo confirmó la verdad que Dios es uno solo. Fue una brillante ocasión donde Cristo pudo corregir la idea, el concepto que por miles de años venían creyendo los judíos. Y este judío es un típico judío que creía lo que decía Deuteronomio 6:4, de que Dios es uno solo. Si esto no es así, como dicen algunos teólogos, algunos maestros de Biblia, de que en el Antiguo Testamento Dios no se dio a conocer como una Trinidad, pero que el concepto sí estaba plasmado en las Escrituras, solo que los hebreos no vieron eso. Y que al llegar el Nuevo Testamento, al llegar Cristo, que allí se desarrolló, se destapó que Dios son tres. Bien, vamos a aceptar ese argumento. Y la pregunta para los que tienen ese argumento es, muy bien, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué Cristo no le esclareció a este judío? Miren, ustedes han conservado la Biblia, han conservado el rollo bíblico, profético, el libro sagrado, ustedes han conservado la palabra de Dios, pero han equivocado en interpretar que Dios es más de uno. No, Cristo confirmó la fe y la creencia de este judío, que de paso es la creencia que hasta la actualidad mantienen los judíos, que Dios es una persona, no una colección de varias personas. Así que Cristo confirmó positivamente que Dios es uno solo. Pasemos a otra faceta de este estudio. Veamos ahora quién es la cabeza de Cristo. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 3. Versículo 3. Veamos lo que dice allí el apóstol Pablo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí encontramos la jerarquía divina. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hoy día hay muchos problemas en las iglesias y en los hogares porque no se acepta esta jerarquía divina, este organigrama divino. La cabeza de Cristo es Dios. Y de paso, vamos aquí a aclarar algo. Entre muchos cristianos que aún han estado abandonando la idea de que Dios es una composición de tres seres, hay todavía como cierta confusión en el término de los vocablos deidad y divinidad. Vamos ahora a poner en línea tres palabras que usamos en el título para este estudio. ¿Es Dios una trinidad, una deidad o divinidad? Bien, la palabra Trinidad significa unión de tres, unidad de tres. Ese es el concepto, lo que le dice a usted el diccionario.
unidad de tres. Eso es Trinidad. De ahí que los que creen que Dios es una Trinidad, dicen que Dios son tres en uno o uno en tres. Pero el vocablo deidad, usted lo puede buscarlo en el griego, lo puede buscar igualmente en inglés y en español. El término deidad en español, eh, el diccionario Larousse lo define como esencia divina. El diccionario de la Real Academia dice algo igual. Dicen que es ah, el soberano dentro de una divinidad. Le dan varios conceptos el diccionario de la Real Academia, pero dice el que está por encima, el soberano de una divinidad. Y este término lo usaban también en el mundo fuera del cristianismo, lo usaban también los paganos, el término deidad. Y así que ellos definen este diccionario que es el que estaba de forma suprema en una divinidad. Y en inglés pasa lo mismo. Literalmente, el vocablo para deidad, Godhead, es cabeza a Dios, de que está la cabeza a Dios. Entonces, la deidad es el Padre, porque como dice este texto, Dios es la cabeza de Cristo, y esto es la deidad, es la divinidad suprema. Entonces, Dios es la deidad y también Dios es divino. Porque el vocablo divinidad, aunque está asociado con deidad, hay una leve diferencia. Vamos a compararlo con la raza humana. Adán y Eva, ambos son de una misma raza. Por eso en el principio, cuando habla de la creación de los primeros habitantes de este planeta, dice que Dios creó al hombre y la mujer y los llamó Adán. Y cuando dice que los llamó, es a los dos que le llamó Adán, la raza adánica, la raza humana. En un sentido, Adán y Eva son, digamos, el hombre, o sea, humano. Pero en una forma de naturaleza, cuando comenzamos a diferenciar eh, la individualidad, Adán tenía un nombre y el hombre tenía un nombre y la mujer tenía un nombre, Adán y Eva. Pero los dos eran la raza humana. ¿Eh? Entonces, dentro de la divinidad, Dios el Padre es divino. Cristo el Señor es divino. Son la raza divina. Pero así como Adán y Eva, uno estuvo primero que el otro, pero ambos son de la misma especie, de la misma raza, ambos son humanos. El Padre y el Hijo, Dios y su Hijo, ambos son divinos, en la raza divina. Pero un tema que en el cual no quisiéramos entrar con muchos detalles aquí, el Padre misteriosamente siempre ha estado. Y Cristo, el Señor, Él llegó, vino a la existencia en la eternidad pasada. Y es un tiempo del cual no podemos hablar porque la Biblia no revela ese aspecto. Cuando entremos en el tema, en cuanto al Hijo, propiamente dicho, vamos a abundar sobre ese aspecto. Pero esta es la jerarquía divina que nos presenta el apóstol Pablo. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Veamos la pregunta 7. ¿Existe alguien por encima de Dios el Padre? Isaías 45:5 nos dice, yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yahweh o Jehová, según el concepto que usted tenga, dice aquí, o igualmente Yahvé, el concepto católico, que aparece en la versión católica, dice que Jehová, Yahweh, Yahvé, dice él que ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Si este texto lo aplicamos a Cristo, caemos en un grave problema. Si este texto, como hacen algunos, lo aplicamos a Cristo como Mesías, aquí hay un gravísimo problema, porque aquí dice él, no hay Dios fuera de mí. Entonces, si lo aplicamos a Cristo, estaremos diciendo que Cristo es el único Dios y que fuera de él no hay más Dios. Y por lo tanto, el Padre queda fuera de la lista y no sería Dios. Es un texto en el cual está hablando Yahweh, Jehová.
y ninguno hay fuera de mí. Ahora, indica esto que el Señor Cristo no es divino. Ya hemos dicho que ambos son de la misma especie, son divinos los dos, así como Adán y Eva son humanos los dos. Pero uno estuvo primero, Adán estuvo primero, luego vino Eva. Y por lo tanto, en esto no hay ningún problema, no hay ningún conflicto con la Sagrada Escritura. Bien, ninguno está por encima de Dios el Padre. Esto es lo que dice Isaías. ¿De cuál conocimiento depende nuestra salvación? De este estudio, quizás lo más importante que deberíamos fijarnos, detenernos, es en esta pregunta, que ya hemos leído este pasaje. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Todo el tiempo que podamos gastar, que podamos invertir en conocer de qué depende la vida eterna, vale la pena. Podemos hacer muchas discusiones, pero si no tenemos claro de dónde proviene la vida eterna, cómo es que somos salvos, miren, habremos perdido el tiempo. Así que la salvación depende de conocer a Dios y conocer a quien Dios ha enviado, a Jesucristo, su Hijo. Nuestra salvación depende de conocer a Dios, el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Es Dios en verdad el Padre de Jesús? Muchos dicen que no es el Padre en verdad. Pero leamos lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Dice allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que Pablo dice aquí que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está bien claro allí. Igualmente, en Juan capítulo 20, versículo 17, una vez que Cristo resucitó, le dijo a aquella mujer, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es claro que conforme a las propias palabras de Jesucristo, Dios es su Padre. Y una pregunta clave al finalizar este estudio es, ¿quién resucitó a Cristo? Hechos 5:30 nos dicen, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Dios el Padre resucitó a Jesucristo. Posiblemente hay algunas declaraciones que Cristo dio en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, hay dos textos que podrían indicar que Cristo se resucitó a sí mismo. Romanos 10:9 nos dice algo fundamental, porque algunos lo ven como una opción. ¿Será verdad que el Padre, Dios, resucitó a Cristo? En otra oportunidad podríamos analizar esos dos pasajes que son mal interpretados o mal entendidos, mejor dicho, en cuanto a que Cristo se resucitó a sí mismo. Como ese no es nuestro tema, solamente lo estamos dando así de paso aquí y creando quizás un fundamento para un futuro estudio. Pero vea lo que dice Romanos 19. Tenemos que creer que Dios el Padre resucitó a Cristo para ser salvos. Esto es lo que estamos aquí indagando. No es para perder el tiempo. Es algo básico que yo debo creerlo para ser salvos. Bien, leamos lo que dice el texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por consiguiente, sí, debemos creer que Dios el Padre resucitó a Cristo si queremos ser salvos. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo es considerado aquel que niega a Dios el Padre y a Cristo su Hijo? 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces,
Aquel que niega a Dios el Padre y a Cristo su Hijo es considerado como mentiroso y anticristo. ¿Y cómo es que el anticristo niega la existencia del Padre y el Hijo? Bien, los conceptos que hemos escuchado y que escriben muchos escritores, muchos teólogos, evangelistas, maestros de Biblia, es diciendo, número uno, que Cristo en realidad no es hijo de verdad, que él solamente nació en la humanidad, pero que en el cielo él nunca tuvo nacimiento. Entonces, Juan aquí está estableciendo que aquel que niega al Padre y el Hijo es mentiroso y es anticristo. ¿Cómo es que el anticristo hace esto? En el momento cuando decimos que Cristo no es hijo de verdad, estamos diciendo que el Padre tampoco no es Padre de verdad. Porque, ¿acaso usted ha visto algún día a un hijo sin padre o a un padre sin hijo? No. Usted diría, bueno, sí, aquellos que tienen hijos adoptados está bien, pero lo tienen, pero lo tienen adoptado en dado caso. Sin embargo, el ejemplo básico aquí es que no existe un hijo sin padre o un padre sin hijo. En el momento cuando negamos que Cristo nació realmente en el cielo, estamos diciendo que el Padre, que Dios no es Padre tampoco. Así que el que niega al Hijo ya está negando al Padre. Por eso Juan no dice solamente el que niega al Hijo o el que niega al Padre. No, está indicando aquí las dos cosas. El que niega al Padre y a Cristo es considerado mentiroso y anticristo. Ahora bien, ¿es Dios el Padre también el Dios de Jesucristo? Veamos estos tres pasajes. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, note, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esos compañeros son los ángeles, porque los ángeles también son hijos de Dios. Esto es interesante, ¿eh? Muchos leen este pasaje, pero no, quizás no ven lo que está realmente escribiendo el apóstol Pablo. Los ángeles son hijos de Dios por creación. Igualmente nosotros somos hijos de Dios por creación. Pero la particularidad de Cristo es algo especial y que será sujeto de estudio la siguiente entrega, cuando vamos a hablar acerca de la persona de Cristo. El siguiente pasaje está en Efesios 1:3, que ya lo hemos leído. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y leemos también Apocalipsis 3:2, que dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí está presentando de que nuestras palabras deben ser halladas correctas, perfectas delante de Dios. Nuestra creencia no debe estar basado en lo que crea un iluminado, un gran maestro, por más lindo que hagas videos, por más bonito que se exprese, no, deben estar basadas en la palabra de Dios. En conclusión, el Padre es el único Dios y ese Dios es espíritu, no es de carne y hueso, como ya hemos dicho. Es omnisciente, omnipresente, es omnipotente. Cada una de estas expresiones tiene su significado. Dios es omnisciente porque Él lo conoce todo. Es omnipresente porque está presente en todas partes. No es toda parte, pero está presente en todas partes. ¿Cómo? Está presente en espíritu y a través del ministerio de los ángeles. Dios es también omnipotente porque todo lo puede. Nada puede ser comparado con Dios, el Padre, que está por encima de todo y de todos y que está presente en todos los lugares a través de su espíritu, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual envió para morir en nuestro lugar, resucitó de la muerte y concedió vida eterna a todo aquel que acepta a Cristo como su Redentor y Salvador. Mis amados amigos, amigas, hermanos y hermanas, hemos visto que la Biblia nos muestra que hay un ser, un ser que no conocemos todos los detalles en cuanto a su, digamos, su existencia.
pero no es necesario conocer todos los detalles para establecer la existencia de un ser. Lo necesario que debemos conocer, eso lo hallamos en la Sagrada Escritura. De paso, Dios mismo quiere ser entendido y conocido. Eso lo dice una porción del Antiguo Testamento, Jeremías 9, 23 y 24. Dios desea ser entendido y comprendido. En eso deberíamos preocuparnos, porque allí está la esencia de la salvación. Oramos y anhelamos que personas que están indagando, que están buscando la verdad, puedan también tener la oportunidad de hacerse las preguntas importantes de la vida en cuanto a ese ser supremo.